Buenas tardes. Bien, avancemos un poco de esto. El- Cuando hablaba, a ver, vamos a ver. Cuando hablamos de redes, en principio de la parte de supervisión, la parte de, super, la parte de supervisión involucra pues conectividad, ¿no? Intercambio de datos. Básicamente, un ratito, un ratito. Disculpe, ese perro está haciendo bulla. Lo decía, cuando uno habla de supervisión, está pensando en intercambio de datos en principio, ¿no? Intercambio de datos entre una computadora, normalmente, y equipos industriales, ¿no? Pues son dos niveles. En los equipos industriales pues puede haber muchas, puede ser cualquier componente que tenga capacidad de comunicación, o sea que tenga un protocolo. Por ejemplo, los sensores, cuando vimos el HART, que es uno de los más conocidos, es un protocolo, ¿no? Estamos hablando de instrumentación inteligente y tanto los transmisores como los preaccionadores manejan un terminal. Entonces eso podría ser, por ejemplo, supervisado. Esa data que viaja por ahí podría ser supervisada. Y estamos viendo ahí protocolos a nivel de instrumentación, ¿no? O sea, de sensores o transmisores, mejor dicho, con los preaccionadores que son parte de los actuadores, ¿no? Esos son los que tienen los protocolos de campo. A nivel de... Y ahí tenemos el DeviceNet, tenemos el ASI, el Seriplex, el, el Modbus, incluso también está a veces en ese nivel. Hard, Profibas, DP, Profibas PA. Hay muchos protocolos en ese nivel de campo. Después también hay a nivel de controladores. Pues, a nivel de controladores tenemos ya con mayor, digamos, mayor claridad, pues como son controladores, tienen procesadores. Por lo tanto, la implementación de un protocolo sobre ellos es más inminente, ¿no? Entonces, ahí tenemos también un conjunto de protocolos para intercambiar datos con la parte de supervisión. Entonces, ahí estamos viendo que tanto por la parte de sensores o la parte de instrumentación, la parte de campo, pueden llevarse directamente a la parte de supervisión. Pero también se puede llevar la información de los controladores, podría irse a la parte de supervisión. Y cuando tratemos, dijimos en simuladores con el DD o PC, en este caso el AirLinks, podía ser, habíamos probado ese intercambio de información con los controladores más que todo, ¿no? Con los sensores pues sí es un poco difícil, no tenemos ese tipo de simuladores. Ahora, habíamos visto un poco del tema del protocolo en sí, qué cosa era, por ejemplo, HART, el protocolo Modbus, que el lunes le voy a hacer un demo con protocolo Modbus, ya lo instalé el PLC, ya conecté todo, les voy a hacer un demo con el protocolo Modbus el lunes. Entonces, ya más o menos tenemos una idea de lo que es un protocolo, que son códigos, son data, o sea, dentro de la trama viaja todo un conjunto de cosas, ¿no? Y eso es a veces cuando uno lo hace a nivel de supervisión con OPC o DD, eso es transparente, ¿no? Uno no se preocupa por eso, porque el OPC-DD te lo encapsula. El OPC-DD también es un protocolo, también le llaman protocolo, pero a veces hay que acostumbrarse que a veces los protocolos encapsulan otros protocolos. Y, por ejemplo, es como el Modbus RTU. El Modbus RTU que estuvimos viendo la vez pasada, eh, le meten un protocolo sobre él y empieza a aparecer el Modbus TCP.
sea, sobre Ethernet. Entonces el Modbus TCP, ¿qué cosa es? Es el protocolo Ether TCP que encapsula el protocolo RTU, Modbus RTU. Entonces es un protocolo sobre otro protocolo. Entonces ya viene a ser un Modbus TCP. El OPCDD es parecido. El OPCDD también es un protocolo que encapsula otros protocolos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando yo configuro perdón, en el OPCDD, normalmente yo escojo el protocolo, pero internamente el OPCDD lo está capturando, lo está encapsulando. Entonces, y para mí es transparente. Basta que yo seleccione ahí, quiero tal protocolo y ya automáticamente se conecta por DOPC. Eso es bastante transparente. Ahora, en el tema de protocolos también es bueno saber, bueno, más que protocolos redes, ¿no? En redes, las redes de comunicaciones pues van de la mano con la parte de supervisión, ¿no? Yo sé que algunos ya me decían que habían estado llevando redes, entonces y ya eso también ayuda un poco a comprender, por ejemplo, las jerarquías, ¿no? Cuando vimos la jerarquía de protocolo HART es maestro esclavo. Cuando vimos la jerarquía del Modbus, el Modbus también es maestro esclavo. Pero hay otras jerarquías también, hay otros modelos de red, hay muchos conceptos sobre redes, ¿no? Entonces hay algo que normalmente que no lo saben también cuando llevan curso de redes, veo que no tocan ciertos temas que es importante, ¿no? Y todo eso influye pues en el tipo de transacción de la data, ¿no? Entonces por eso siempre acostumbraba ver este tema en esta parte de SCADA. El documento ya lo he subido en la última unidad, que es el modelo de red, ¿no? El modelo de red, realmente cuando uno habla, por ejemplo, de redes industriales, hay muchos conceptos, ¿no? Hay el concepto de qué tipo de conexión es, qué tipo de intercambio de datos es, qué protocolo estás trabajando, qué jerarquía, si es full duplex, es half duplex, qué topología, es estrella, es tipo bus. O sea, hay muchos conceptos alrededor de las redes industriales. Y todo eso, pues, son importantes. Por ejemplo, si yo les preguntara en Profibus DP, los que han hecho redes, qué tipo de topología soporta, ¿no? Tengo que saber qué topología se puede hacer con Modbus, perdón, con Modbus puede ser, o con Profibus, ¿no? Con Profibus, qué tipo de topología de red soporta. Y si soporta una topología, qué adaptadores necesito. Puede ser full duplex o puede ser half duplex. Puede ser por intercambio de datos o puede ser por consulta, eh, eh, etcétera, ¿no? O sea, ahí puede transmitir los binarios solamente o puede transmitir palabras o dobles palabras o solamente está restringido a bytes. Entonces, todas esas cosas involucran, realmente el concepto de redes es muy amplio, ¿no? Y no es que sea complicado, sino que involucra muchos temas, conceptos fundamentales que uno debe saber cuando aprende redes, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, cuando yo enseño redes, una de las primeras cosas que enseño es el modelo de red, que a veces uno lo pasa desapercibido, ¿no? Uno no sabe lo que es un modelo de red. Y el modelo de red, pues, define gran parte del protocolo de las comunicaciones. Por eso aquí vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? ¿Qué es un modelo de red? Dice, es una forma en que dos o más entidades del mismo nivel deciden realizar intercambios de información. Para entidades del mismo nivel, o sea, ¿qué es entidad, no? Una entidad, por ejemplo, de comunicación podría ser el PLC, ¿no? Una entidad de comunicación puede ser la computadora. Una entidad de comunicación puede ser el variador, puede ser un sensor con su transmisor, un panel operador, un pack, etcétera, ¿no? O sea, cualquier entidad que pueda tener la capacidad de comunicarse, pues tiene que trabajar sobre un modelo de cooperación o un modelo de red, en principio, ¿no? Dice, definen la forma como se intercambia la información entre los elementos de una aplicación en red, la cual comparten un medio, ¿no? Comparten un medio. Ahora, los principales criterios para el modelo son pues la conectividad, distribución,
la cantidad de procesamiento de información, según el tráfico, etc. Ahora, el modelo de red es algo como lo siguiente, ¿no? Como dice, es una forma como se intercambia la información, es un acuerdo, es como un acuerdo. Le llaman modelo paradigma, también le llaman modelo, a veces lo llaman paradigma también, y es como un acuerdo entre cómo se van a comunicar los equipos, ¿no? No es el protocolo, ¿no? No es el protocolo es otra cosa, ¿no? Es como cuando uno dice, a veces un ejemplo que yo hago es lo siguiente, ¿no? Decimos, por ejemplo, en el aula de clase, antes de hacer la clase, vamos a ponernos de acuerdo cómo intercambiar la información, ¿no?, de la clase. Y el intercambio va a ser el siguiente. El acuerdo va a ser el siguiente, ¿no? Como ustedes son unas entidades de comunicación y yo también soy una entidad de comunicación, el acuerdo va a ser el siguiente. Primero, que yo voy a dirigir las comunicaciones. Yo voy a hablar y después ustedes van a preguntar. Después yo hablo 10 minutos más y ustedes luego preguntan. Porque es un acuerdo. Cómo se están realizando las comunicaciones. O podría ser también lo siguiente, mira, yo voy a hablar, voy a terminar la clase, 2 horas, 3 horas, y no pueden preguntar ahí. No, tienen que preguntar solamente cuando termine. Bueno, ese es el acuerdo, ¿no? Ese justamente es un modelo, es un modelo de comunicaciones. Otro modelo de comunicaciones podría ser, mira, yo voy a hablar y en cualquier momento ustedes pueden intervenir. O solamente van a intervenir cuando yo te pregunto, por ejemplo. Si yo te pregunto, ahí nomás interviene, si no, no interviene. Eso, por ejemplo, es un modelo, es un acuerdo. Ahí no estamos hablando de cuántas preguntas te voy a hacer a ti o cuántas preguntas voy a lanzar a todos, o sea, la cantidad de información, no estamos hablando de eso. No estamos hablando con qué frecuencia o con qué velocidad estoy haciendo las preguntas o yo estoy hablando, exponiendo. Eso no tiene nada que ver. No estoy diciendo en qué idioma va a ser la comunicación, si va a ser en inglés, en español, en portugués. De eso no estamos hablando. Eso tendría que ver el protocolo. Simplemente es el acuerdo, nada más. El acuerdo como dos o más entidades se ponen de acuerdo, mira, la comunicación va a ser de esta forma, ¿no? Yo pregunto, tú respondes, o yo solamente hablo y nadie pregunta. Ese va a ser el acuerdo. Ese es un modelo de red. Información se viajará por ahí, la velocidad de la información, el idioma o el protocolo, eso no tiene nada que ver con el modelo. Y es algo que es importante, pues van a ver que el modelo de red es recontra importante, ¿no? Pues les digo, es algo que normalmente no tocan cuando les enseñan redes, pero deberían enseñarles, ¿no? No sé si los que han llevado redes les han mencionado eso, ¿no? Vamos a justamente ver un poco de eso, ¿no? Uno de los modelos más conocidos, un modelo de relación, un modelo de red recontra conocido, es el origen-destino. El origen-destino. En el origen-destino, como su nombre lo dice, hay alguien que va a generar una orden y alguien que va a responder por ahí, ¿no? O va a haber una solicitud, va a haber un origen y sobre todo esa orden va, más que obtener una respuesta, porque a veces no le va a responder, ¿no? Por ejemplo, aquí él emite la orden y ellos no responden. No va tanto porque si le responden o no le responden, sino el origen-destino, el modelo, es que sale una orden específicamente a alguien puntualmente. Va a alguien específicamente, o sea, un destino. Él puede mandar una orden, alguna consulta o solicitud, pero específicamente a alguien, a un nodo o a un punto. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Ahora acá también él dice, mira, yo voy a mandar a este punto específicamente y a este de acá también. Por eso le llaman origen-destino, pues. Hay un origen, el que genera el dato, el origen, pero tiene que ir específicamente a un grupo específico que él ha decidido o va rápidamente la información. Que hay que tener en cuenta. Ese es el modelo de red, ese es el acuerdo, ¿no? Ahora, algunos responderán, otros responderán, las dos situaciones que se pueden presentar. Parte es así, pues. El HAR, por ejemplo, tiene este modo. Tiene el modelo origen, que repito, no es el protocolo. Pues la jerarquía
no tiene que ver con maestro esclavo, no es eso. El maestro esclavo es una jerarquía. Acá estamos hablando de cómo trabaja o de acuerdo a las comunicaciones. Ahora, de origen destino tenemos casi la mayoría de protocolos. La mayoría de protocolos que conocemos están sobre ese modelo, ¿no? Modbus, Profibus, está DeviceNet, ASI, DH+, bajo ese modelo. Como ha sido el modelo más antiguo, casi todos los protocolos nacieron sobre ese modelo. Ahora, después aparece el productor consumidor, ¿no? Que es un modelo muy superior. Aquí es diferente porque el modelo, y esto por ejemplo lo tiene el PAC, el que estamos viendo último, que es el PAC, el Control Logic, o los PAC, y los DSS también tienen ese modelo. Dicen, va a haber un productor, uno que genera información, pero él va a producir el dato, va a enviar el dato a la red, se dice así, ¿no? Que el dato va a ir a la red. O sea, no va específicamente el dato a alguien. O sea, en la red pueden haber muchos puntos, pero no va exclusivamente a alguien. Simplemente, como dicen, el productor bota el dato a la red. Y se dice, ¿no? Es una forma de decirlo, que el dato esté en la red disponible para cualquiera. El que quiere consumirlo, por ejemplo, de repente él requiere el dato, si es que lo requiriera, lo va a consumir. Como está en la red, lo puede consumir. Y él también, si es que no lo quiere, bueno, no lo consume, pero el dato está disponible. No es igual que el de arriba, por si acaso. No es igual que el de arriba. El de arriba le manda, le llega a todos le llega y todos, digamos, tienen la data y después la data se perdió. Pero acá es diferente, sino que el dato está disponible y en cualquier momento cualquiera de ellos puede hacer uso de eso. Ese, digamos, es el modelo productor-consumidor. Es un modelo mucho más eficiente, ¿no? Es uno de los modelos que se usan ahora en las redes más actuales. Hay otro modelo, pero este más es a nivel de computadora, ¿no? También es a nivel de PLC, de controladores. El modelo cliente servidor, en el cual el modelo dice, mira, hay un servidor, puede ser una computadora, puede ser un PLC, por ejemplo, que yo le hago una petición y él te sirve, como dice, ¿no? Te sirve, te atiende frente a esa petición. Por eso le llaman servidor, pues te sirve, ¿no? Entonces, normalmente el esquema pues se maneja mucho a nivel de computadoras, es lo más común que a nivel doméstico, ¿no? A nivel doméstico. Lo vemos cuando accedemos a bases de datos, entramos a un sitio, a una página para descargar videos o música. El esquema del modelo cliente-servidor. Hay un cliente que le solicita al servidor información y el servidor siempre está en escucha, escuchando para ver, ¿no? Ahora, si lo vamos al plano industrial, lo veríamos de esta forma, ¿no? Por ejemplo, el PLC puede ser un servidor web, puede ser un servidor web. Y el estar tú acá con un browser, puedes a este servidor web y te puede mandar datos, ¿no? Ahí estarías usándolo el esquema. También es algo que nosotros hemos mencionado aquí, por ejemplo, ¿no? Este PLC, un servidor web incorporado. Entonces, la computadora sería el cliente. Tú yo apunto al IP, al IP, será toda la data que él tiene. Él me va a servir toda la data, me lo vuelca. Entonces, por ejemplo, aquí el PLC sería el servidor y la computadora sería el cliente. Estoy trabajando como esquema cliente-servidor. Hablemos acá, ¿no? No tiene que ser hardware con hardware necesariamente. Condición, por ejemplo, yo desde Excel podría ver la información de él sería el cliente, o el InTouch sería el cliente, y quién sería el servidor, por ejemplo el servidor de DOPC como el RLinks, ¿no? O el Kep Server. Entonces el Excel hace solicitud al server y él le responde, le provee, o el Excel le hace solicitud al otro servidor y le responde. O sea, también
ese modelo necesariamente hardware, puede ser software nada más. Aquí también son dos entidades que se están comunicando, ¿no? El cliente y el servidor. En este caso con el OPCDX y el servidor. Y los clientes podrían ser InTouch, podría ser Excel, ¿no? Esos serían los clientes, ¿sí? También ahí pues ese nivel el cliente servidor, ¿no? Que es uno de los más usados también a nivel doméstico. Ahora, bueno, acá te explico un poco el modelo cliente-servidor. Ahora, ¿por qué tenemos que tener un nuevo modelo de red? ¿Por qué hay un nuevo modelo de red? Le llaman a este de aquí. No el cliente-servidor porque el cliente-servidor es antiguo, sino es el nuevo modelo de red, es el productor-consumidor. Le dicen modelo porque es después del origen-destino, no es que sea nuevo. El productor-consumidor sale después del origen-destino. El origen-destino pues es una... Entonces, cuando aparece el productor-consumidor, dicen, ¿por qué debe haber un nuevo modelo de red diferente al origen-destino? Tráfico, mejorar los tiempos de respuesta, mayor funcionalidad, aprovechar el mejor tiempo, el uso del cable, el ancho de banda, etcétera, ¿no? Siempre se trata de optimizar las comunicaciones. Entonces el origen, el destino no me permite eso, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Acá, bueno, acá no, ya está convertido, ¿no? A ver. Mira, él hace acá tengo un sensor, un elemento que genera el evento. Entonces, se genera el evento por la red, viaja por la red, llega aquí. Aquí se procesa y va a responder. ¿Ve? Hasta que llega aquí. Y desde que se genera el evento hasta que se toma decisión, es lo que se llama el throughput. Siempre los dispositivos de redes te mencionan mucho el throughput. Lee los manuales de los PLCs, por ejemplo, con te hablan también del throughput, es más o menos algo así como el tiempo de respuesta desde la generación de un evento, cuánto tiempo está en la red hasta que sea enviado a la red. En este caso, el ejemplo dice, un sensor se activa hasta el momento en que se actúa sobre un dispositivo basado en una lógica, eso sería aquí el throughput. Lo ideal es que sea lo más pequeño posible ese tiempo. ¿Pero de qué depende? Pues, ¿dependerá de la velocidad de comunicaciones? No necesariamente, ¿no? Podría ser. ¿Dependerá del protocolo? No necesariamente. El protocolo puede ser eficiente. Porque imagínate que tengas un buen protocolo y una buena velocidad. Acá se genera el evento, pero este está ocupado. Están usando el medio de comunicación. Entonces va a tener que esperar y cuando esté libre, de repente recién va a agarrar. Y cuando ya tenga el dato aquí, se está procesando, quiere enviar el dato, pero está otra vez ocupado. Entonces, todas esas cosas lo limita, no necesariamente el protocolo o la velocidad, ¿no? Debe haber una mejor gestión en que las, como dicen, las entidades se comuniquen, cómo se organizan. Cuando se organizan mejor, pueden hacer mejor uso del recurso compartido que es las redes. Ese throughput es lo que va a mejorar. Bueno, aquí hay varios conceptos, ¿no? Entonces, las principales que afectan al throughput justamente es el modelo de red, la velocidad influye y el protocolo, pero gran parte es el modelo. Obviamente la velocidad también ayuda, ¿no? El protocolo también, pero el modelo no es ajeno a eso, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos, mira. ¿Cómo sería en origen-destino? Un ejemplo en origen-destino. En origen-destino, por ejemplo, dice una persona origen, él sería el origen, le dice a cada persona en la habitación, o sea, en los destinos, uno a la vez la hora que es en este momento, ¿no? Pero dice, son las 6:09. Está comunicando. Entonces dice, él afirma, recibe la información, dice, ok,
ya hubo una recepción de la información. Y al otro elemento, al otro que está, otra persona que está en la habitación, también le dice, son las 6:09. Pero de repente no le interesa saber la hora. Y de ahí tiene que pasar otra vez a otra persona y comunicarle, son las 6:09. Y tendría que hacerlo uno por uno. Ahora, en el momento que lo hace en uno, porque no lo puede hacer a todos a la vez, en el momento que lo hace uno, tiene que haber toda una interacción y eso consume tiempo. Hasta que tú le comuniques, estés seguro que le has comunicado, el otro te responderá, y hasta que tú ya digas, ya sí me respondió y ya me escuchó, y hasta que vuelva a ir al otro, tendría que hacer uno por uno, ¿no? Ahora dice, algunas personas pueden elegir no escuchar, otras pueden elegir ignorarlo. Entonces, decía, ¿para qué le vas a comunicar a todos de la habitación si no les interesa, ¿no? Y es lo que pasa en las comunicaciones a veces. Un dato y tienes 10 equipos en red y ya no les interesa. De repente solamente le interesa a 7. Tienes que mandar el dato a los 10. Que hacerlo a los 10. O de repente quiero mandarle a 2. De repente te vas a tener que a los 10. Obviamente, porque en algún momento quizá hay datos que necesitan los 10 datos. O 10 equipos que necesitan 10 datos. O sea, eso en programación uno se empieza a dar cuenta que podría ocurrir estas situaciones en el cual enviarle un dato a alguien que no le interesa. El origen destino es así, pues está limitado así, de esa forma. Dice, y esto, ¿no? Como a la primera persona de repente di la información actual, pero voy dándole información al otro, le doy información al otro, que llega aquí, y de repente a la última persona ya no son las 6:09. Cuando le digo, son las 6:09, de repente ya no son las 6:09, ¿no? Son las 6:11. Por eso dice, el tiempo pasa mientras el origen va comunicando de uno en uno al destino. El dato inicial puede haber cambiado. Al llegar a la última persona son datos desactualizados, ¿no? Se podría hacer algún ajuste de tiempo, pero es difícil, ¿no? Ahora, si es que vienen más personas en la vida, ¿no? Obviamente yo tenía que comunicarle a él 1, 2, 3. O sea, yo le comunicaba la hora a él, luego a él, luego a él, luego a él. Y después tenía que repetir a él, así. Pero si vienen más alumnos, más gente, viene más gente. Entonces ahora mi tiempo tendría que pasarlo a él, a él, a él, a él, y después todavía regresar acá. O sea, el tiempo de envío varía con el número de personas en la habitación. Ese es el origen destino. Normalmente es punto a punto. Punto a punto. Punto a punto no es peer-to-peer, por si acaso, ¿ya? Punto a punto es cuando pues hay un enlace que se debe abrir. Dice, entre él y él tengo que hacer toda una conexión para recién transmitirle la data. Es punto a punto. Después tengo que ir de acá y comunicarme con él. En ese instante es punto a punto. Y después otra vez tengo que hacerlo con él. Es punto a punto. ¿Sí? Ahora, ¿quién es más importante que quién? Esa es otra cosa. Esa es la jerarquía. Esto no es maestro esclavo, por si acaso. Esto no es maestro esclavo. Este es un modelo de red. Punto a punto dice, pues la acción sincronizada entre nodos es muy difícil debido a que los datos llegan en diferentes tiempos. No. Desperdicias del ancho de banda, al enviar el mismo dato estás enviando muchas veces cuando solo el destino es diferente. O sea, el dato, por ejemplo, yo necesito enviarle 5, el valor del nivel a un equipo. Entonces le envío, bueno, a 5 equipos. Le envío el valor de nivel a uno, después otra vez le envío el valor de nivel a otro. O sea, estoy repitiendo, el dato es el mismo, pero estoy usando la red 5 veces. Por eso dice que no se aprovecha el ancho de banda, se está desperdiciando el ancho de banda. Porque durante esas 5 veces, de repente otro equipo quiso transmitir datos y yo lo estuve bloqueando. Porque el medio físico es único.
Entonces ahí viene el modelo, ¿no? Cosa que ese modelo se usa, pues, como les digo, en los protocolos, o la mayoría de los protocolos están sobre ese modelo, ¿eh? En, por ejemplo, es modelo, productor origen destino. Hay protocolos como DeviceNet también. El, hay uno que aparecía en Siemens hace un par de años, como no me acuerdo, el protocolo también es origen destino. Hay, casi la mayoría de Modbus es origen destino. O sea, hay muchos que casi la gran mayoría son origen destino. Y a veces es suficiente pero con eso. A veces tiene sus limitaciones, pero con eso es a veces más que suficiente. Entonces tiene que estar enviándole, si fuera un PLC con otros PLC, tiene que enviarle uno aquí, toma, y allí ya recibes el dato, ya al otro. Te voy a enviar el otro dato a ti. Y ahí ya recibiste el dato, ahora me confirmas. Otra vez al otro, tomo el dato, uno por uno. O sea, hay un origen y hay un destino. Ahora, la jerarquía es otra cosa, ¿no? El que uno le envíe el dato, un PLC le envíe dato a otro PLC, eso puede ser la jerarquía. Los dos PLCs pueden estar al mismo nivel. O sea, no hay niveles ahí, nadie es más importante que nadie. Nadie es más importante que nadie, es un peer-to-peer, por ejemplo. O sea, se dice que están al mismo nivel. Ahora, podría, y origen destino, ¿no? Es origen destino. Ahora, podría ser que uno de los PLCs tome la iniciativa y ese sería el maestro esclavo. El maestro toma la iniciativa y le envía al esclavo. Pero hay esclavos que también toman la iniciativa. Hay esclavos que dicen, mira, yo quiero enviarte un dato al maestro, y le envía al maestro. Entonces, a veces también piensan eso, ¿no? Que el esclavo no tiene iniciativa. Hay que distinguir ahí, eso ya tiene que ver más con jerarquías, ¿no? Jerarquías normalmente hay peer-to-peer, que son igual, o maestro-esclavo. Ahora, en maestro-esclavo siempre piensan pues que el maestro hace todo, ¿no? No es tanto así también. El maestro es el que decide el enlace de la comunicación, pero no es el que necesariamente toma la iniciativa. Porque yo podría tener, por ejemplo, ¿por qué le dicen maestro? Porque el maestro o el máster le dice, mira, pásame tal dato, ¿ya? Le dice a tal. Y el otro tiene que enviar el dato. Me envía el dato. Porque el otro tiene más jerarquía, pues, le está solicitando el dato. O te voy a enviar un dato, ¿ya? Toma, envía un dato. Y el otro tiene que recibirlo nada más. No puede discutir, simplemente es un esclavo. En el cual en algún momento querer enviar la data al maestro. También ese tipo de confianza, porque no son esclavos, esclavos tradicionales, pero hay esclavos también ya. Bueno, un PLC puede ser un esclavo. Y un PLC pues no vas a comparar un esclavo, una válvula como esclavo, o un variador de velocidad como esclavo, que un PLC como esclavo. Normalmente el variador de velocidad o una válvula que sea esclava no tiene pues iniciativa de comunicación, ¿no? Son los esclavos tradicionales. Pero un PLC puede ser un esclavo y él puede inicializar las comunicaciones. Y eso también cuando es MPI o es en Profibus. El esclavo puede transmitir al maestro. No es que el maestro solamente transmita por iniciativa. El esclavo también puede iniciar. Una cosa es iniciar la comunicación, otra cosa es que el maestro le permita, es diferente. La jerarquía siempre se mantiene. Sino que uno piensa siempre que el maestro es el que gobierna todo, dice, vale, pásame datos, sí, eso es cierto, ¿no? Pero en algún momento el esclavo también podría estar configurado para decirle, mira, he recibido un dato y te lo voy a enviar. Ahora, el maestro recibe eso, pero si el maestro estuvo haciendo otra cosa, le va a decir, no, espérate. Él tiene la capacidad, por ser maestro, tiene la capacidad de ponerlo en stand-by. Espera un rato, estoy haciendo otras cosas, por ser maestro. Pero el esclavo puede haber tomado la iniciativa. Y después ya decirá el maestro, porque es maestro, máster, le dirá, pues, ¿sabes qué? Ya, ¿qué me querías decir? Dame el dato, ya te le envío el dato. O sea, está haciendo prevalecer su jerarquía, que es ser maestro.
Pero el esclavo no tiene esa posibilidad. El esclavo, el maestro le dice, a ver, dame el dato, y el otro tiene que darle el dato, ¿sí? Toma este dato, ¿ya? Y el otro lo recibe. O sea, no hay capacidad de decisión en el esclavo. Pero una cosa es la capacidad de iniciativa, quién inicia la comunicación, y otra cosa es la capacidad de decidir si yo voy a recibir el dato o no voy a recibir el dato, es diferente. Eso hay que tener mucho cuidado, porque yo a veces cuando hago redes, por ejemplo en MPI o en Profibas, yo le digo, esclavo, a ver, mándale, tú eres el esclavo, mándale el dato al maestro, y se quedan pensando, ¿no? Pero eso no se puede, dice. ¿Por qué? Porque es esclavo. No sé si se puede, mándale el dato, y el esclavo le manda el dato al maestro. Pero no es que el maestro solamente puede mandar datos al esclavo, no, le digo. Depende del esclavo, pues, ¿no? Si es un esclavo tonto, no, pero si es un esclavo con un PLC, es un dispositivo ya más sofisticado. Entonces el PLC siendo esclavo puede mandarle datos. Lo que pasa es que internamente, como les digo, él inicia la comunicación. Para que el maestro le permita o no, esa es otra cosa. De repente le dirá, espérate un rato, estoy ocupado y ya dame el dato después. Pero está haciendo prevalecer su jerarquía. Entonces hay que tener mucho cuidado en la jerarquía maestro-esclavo, ¿no? Que no es el modelo de red, es otra cosa. A veces lo confunden mucho, se confunden. Cuando habla de origen-destino dicen maestro-esclavo. No, 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 no es eso. Origen-destino es un modelo de red. No, pero no es el maestro-esclavo, no, no, el maestro-esclavo es una jerarquía. Y la jerarquía normalmente son dos, pues. O es peer-to-peer, o sea, de igual, están al mismo nivel, o están un nivel superior que el otro que esté el maestro-esclavo. Pero esa jerarquía, el peer-to-peer puede estar en origen-destino, o el maestro esclavo puede estar en origen destino. O sea, el modelo es otra cosa, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Esa es un poco la idea. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Carla, Carlos, a mí, David, José. Ya lo sabían de repente. Ya lo sabía. Marcio Pedro. Ahora, el productor consumidor, muy bien, Julio. ¿El productor consumidor en qué consiste? También le llaman como editor suscriptor, ¿ya? Hay una ligera diferencia, pero bueno, por ahora llaman editor suscriptor o productor consumidor. En este caso dice, acá por ejemplo, pongo la misma situación, ¿ya? Necesito comunicar la hora en una habitación con 10 personas. Entonces una persona produce el dato, la hora, pero produce solamente una vez. Él les comunica, suelta la información, ¿no? Es como botar el dato en la red, como les digo. Bota el dato en la red ya. El dato no va específicamente a alguien, simplemente el dato va en la red. Es como votar, dice, son las 6:09 ya. Dice, de repente todos quieren escuchar o de repente algunos escuchan, otros no escuchan, no les interesa. Pero el dato ya fue transmitido. Para que algunos tomen esa información y otros no lo tomen, ya no hago mayor esfuerzo. O sea, el esfuerzo fue solamente una vez. Ya no tengo que estar enviándole uno por uno, uno por uno. Las 10 personas escuchan esta información simultáneamente. Ahora que lo quieren capturar o no, o quieren utilizarlo, esa es otra cosa. Algunas personas pueden elegir oír, consumir la información. Otras pueden elegir ignorar la información, o sea, no consumir. Es muy eficiente porque los datos se producen una sola vez. Ni el productor ni el consumidor requieren hacer sincronismo, ajustes de intercambio de datos, cosa que en el origen destino si tienes que, solamente para transmitir un dato le dices, primero es todo un tema, o sea, que a veces nosotros no lo vemos, ¿no? Eso cuando se estudia redes se explica un poco más a detalle, ¿no? Pero por ejemplo cuando uno va a enviarle un dato a un PLC sobre origen destino, tiene que decirle, mira, te mando primero un dato, ¿puedes recibirlo? Sí, envíame el dato, ya, tengo que esperar a que reciba, que tome el dato, ya lo recibiste, sí, te confirmo. Pues ha habido toda una transacción ahí y eso consume tiempo.
sea, no es solamente decir toma el dato y ya listo, ¿no? Y espero tu confirmación, no es así. En origen destino siempre se va a eso es lo que pasa, que eso uno no lo ve, ¿no? Dice, primero le tiene que decir, mira, te voy a enviar un dato, ya. Sí, está listo, sí, ya envíame un dato, ya, tome el dato, lo recibiste, sí, confírmame, ok. O sea, hay unas transacciones ahí. En este caso, en el productor consumidor es, por eso dicen que es más eficiente, ¿no? Porque dice agarra el dato, lo bota a la red. Y a todos le llega. El que quiere consumirlo, lo consume. El que no quiere, no lo hace. Es más eficiente, ¿no? Es determinístico porque el tiempo de envío se mantiene. Si es que vienen 20 más personas, por ejemplo, no le interesa al productor. Igual, él hizo el mismo esfuerzo, ¿no? Si en la red controladores yo le pongo más equipos en red, la información igual que ponga 10 o 15 equipos más en red, no va a alterar el esfuerzo del productor. A todos le va a llegar, ¿no? Por eso es mucho más eficiente. Normalmente en el protocolo ya no va por eso el destino, cosa que aquí sí va en la trama. Cuando es origen-destino, en la trama va el ID o a veces el IP, ¿no? Normalmente es el número de nodo, cuando es serial, o a veces es el IP, ¿no? El IP si fuera a nivel de Ethernet, porque va dirigido exclusivamente a alguien. Tiene que decir, mira, de dónde viene y a dónde va. Eso viaja en la trama. Para que el que lo reciba sepa pues de dónde está viniendo el dato, quién le está mandando, ¿no? Pero este campo destino ya no aparece el origen destino, pero en el campo acá solamente aparece un identificador del dato. Y en ese identificador de dónde viene el dato, pero no va al destino, pues. Porque este mensaje o esta trama ya no va específicamente a alguien, es para todos. Bueno, acá está su chequeo de errores y la data propiamente. Es mucho más eficiente, ¿no? El ancho de banda se optimiza, los nodos se pueden seguir, o sea, múltiples nodos pueden consumir al mismo tiempo. Es otra cosa importante, ¿no? O sea, 3 o 4 pueden leer la misma información al mismo tiempo, no tienen que estar turnándose, ¿no? Desde un único productor. Este tipo de protocolos, como dice, provee mayor funcionalidad, mayor flujo de información, siempre mejorando el output, mayor rendimiento del sistema. Es más preciso, determinístico, esto es más real time, es más tiempo real. Por eso siempre las redes dicen que no es tiempo real porque manejan origen-destino, pero en el productor consumidor ya empiezan a trabajar con el tema de tiempo real, ¿no? Por eso hoy día ustedes, por ejemplo, pueden ver, normalmente los protocolos de red no son tiempo real, ¿no? Cuando aparece el Profinet, ¿por qué se ha hecho tan famoso? Porque el Profinet empieza a meter justamente este tema de modelos de red. Pero ya existía el modelo de red, pero antes del Profinet ha sido ¿cómo se llama este protocolo? El DeviceNet, por ejemplo. DeviceNet maneja este modelo, productor-consumidor. DeviceNet, pero el DeviceNet lo maneja más a nivel de sensores actuadores. Y eso es productor-consumidor. El protocolo CAN, el CAN, también es productor-consumidor. El protocolo hecho en pavimentos inteligentes que les comenté, que es el más sofisticado, como se llama Foundation, el Fieldbus. El Fieldbus es también sobre productor consumidor. Y pues por eso el Fieldbus pues tiene mucha eficiencia en las comunicaciones. Son uno de los más sofisticados en lo que es instrumentación, protocolos de instrumentación, ¿no?, de campo. Los DSS casi creo que todos tienen productor consumidor. El PAC que están manejando ustedes tiene productor consumidor. Él puede trabajar ambos, puede trabajar como origen destino y productor consumidor, con ambos. Tiene los dos modelos. Entonces, pero la mayoría, como digo, es origen destino. Lo que pasa es que para hacer origen destino, a veces la arquitectura, todo va amarrado un poco con la arquitectura también de
del dispositivo físico, ¿no? De comunicación. Por eso alguien dice, pero si el productor consumidor es mejor que el origen destino, mejor, porque no todo migramos a productor consumidor. Lo que pasa es que tienes que, en el fondo hay pues toda una parte física también que hay que considerar. Cuando se dice eso, que el dato se manda a la red o se bota a la red, el productor, realmente es una forma de decirlo, ¿no? Porque en la red pues no es que el dato esté en el cable físico, no, no es así, ¿no? Sino cuando se dice que se bota a la red, es que todos los equipos que tienen la capacidad de este modelo, porque no todos lo tienen, ¿eh? Se va acompañado con el diseño físico del, de la parte de comunicaciones. Cuando un equipo tiene esta capacidad de modelo productor-consumidor, ellos tienen una pila en la red. Al entrar tienen una pequeña pila de datos, espacios de memoria. Entonces, cuando se dice que el dato, que el productor botó el dato a la red, realmente sí lo botó a la red, pero llegó en ese espacio de memoria físico a todos. Solamente que algunos que no les interesa no lo van a usar, ya el dato llegó, dentro del equipo llegó el dato. Pero a veces no, si no quieres usarlo no lo vas a usar, pero el dato está ahí y se va a perder después. Pero los que quieren usarlo van a usar su dato que se almacenó. Es como si todos tuvieran una bandeja, un recipiente, ¿no? Todos los que están en la red están ahí con su bandeja, todos los controladores o sensores, ¿no? Los actuadores también tienen productor, están con su recipiente, ¿no? Entonces cuando el productor manda el dato, lo bota y a toditos le cae, a toditos le cae, a toditos le cae. Ahora, pero de repente yo estoy en mi bandeja y no necesito ese dato, bueno, no le hago caso, pero el dato está ahí, ¿no? Después van a mandar otro dato en algún momento que sí me interesa. En ese caso, si yo voy, veo a ese dato que quiero, lo jalo. Por eso es eficiente. O sea, y va todo con la parte física de diseño. Como si tuvieras, como le digo, un recipiente, va llegando la información, llega ahí, y lo que me conviene, recojo nada más. Por programación ya lo recojo, ¿no? Esa es la idea. El producto va acompañado con la parte física. Por eso acá dice, acá les pongo un poco del tema físico, ¿no? Ahora, ese pack, pues el control hoy que están manejando, están simulando, estamos hablando de equipos pues más sofisticados, ¿no? Entonces obviamente que él sí puede tener esa opción, ¿no? Dice, emplea grupos de buffers, o sea, espacios de memoria dentro del sistema de comunicaciones de cada estación. Cada buffer corresponde a una variable de aplicación, está identificado el dato, mantiene el valor instantáneo de la variable, y bueno, múltiples nodos pueden consumir nuevos datos al mismo tiempo, porque la data del productor pues le llegó a todos, ¿no? Por ese motivo. Es un protocolo, bueno, perdón, es un modelo bastante apreciado, pues como digo, ¿no? Y hoy día los manejan mucho, ¿no? Incluso esos que usan, hoy que está de moda Internet de las Cosas, IoT, manejan productor consumidor, sino que a veces uno no lo sabe. Los que se meten a IoT, los que se meten a eh, industria, industria de 4.0 en comunicaciones, todo maneja este productor consumidor. Pues no es algo nuevo realmente. Entonces, el productor deposita los datos en el buffer de salida, la red copia el contenido del buffer salida en los buffers de recepción de todos los consumidores. Y los consumidores toman los valores contenidos en los buffers de recepción mediante una función local que se ve. Ahora, eso tú lo haces por programa. Bueno, la copia, eso es automática, ¿no? Eso lo hace pues automáticamente parte del sistema operativo de cada componente, ¿no? Para mí es transparente, ¿no? Yo solamente ya utilizo esto que está en el consumidor si es que lo deseo. Eso ya es por programación, ¿sí? Bueno, la programación, no hay que hacer tanta configuración ahí como cuando uno protocolos de destino. Tienes que mapear un espacio de memoria, tienes que poner a dónde va el dato, qué dato vas a poder hacer, es todo una jarada, ¿no? En productor consumidor es un poquito más light. Aquí, por ejemplo, ¿cómo sería
quiere transmitir, a ver, acá hay dos mensajes. La información de este sensor se quiere mandar a él, se quiere mandar a él y se quiere mandar también a él. O sea, en origen destino tendría que hacer 3 enlaces. Ahora, este controlador de acá quiere mandarle de repente es la misma información a este variador, a este variador, a este variador. ¿Cuántas transacciones tendría que hacerse? 3, hay al panel también, ¿no? 7. 7 transacciones. El mensaje 1, ahí va a ser 3 transacciones, ¿no? A este controlador 2, 3. El mensaje 2 tiene que repetirse 4 veces, ¿no? Se envía a los 3 variadores y al panel operador. Serían 4 transacciones. Perdón, 7 transacciones. Ese sería en productor consumidor. Perdón, sería en origen destino. Sería en origen destino. Ahora, el productor consumidor solamente serían 2 transacciones. ¿Por qué? Porque él dice ya, mando el dato, le llega a él, le llegó a él, le llegó a él. Cuando él quiere mandar el dato, manda y le llega a él, a sus buffers respectivos, y si quiere lo consume y si quiere no. Solamente 2, ¿no? Eso es lo que le llaman a veces el multicast. El multicast. El broadcast es otra cosa. El broadcast es otra cosa, ¿no? Este es el multicast. Multicast es cuando le llega a un grupo, ¿sí? El único pues es que llega solo a uno, ¿no? Dice, voy a mandarte el dato a uno solamente. Es unicast. Multicast es cuando le mandas a varios, pero esos varios es un grupo. Y el broadcast es cuando le llega a todos, pues a todos, ¿no? No hay discriminación, ¿no? Entonces le acá ese multicast, pues, porque le está mandando a un grupo el mensaje, ¿no? Pues le está mandando a los variadores. No es que le esté llegando a la computadora, le esté llegando al panel, no. Ese mensaje es, y por el formato del mensaje, es para el variador. Porque si él botaría un mensaje y el mensaje le llega a todos, a los 6 componentes, eso sería un broadcast. Pero no, acá está haciendo por multicast. Ese ya es por el tipo de trama, eso ya es tema automático del protocolo, del sistema operativo que sabe que este mensaje que se está saliendo de la red es específicamente, o los posibles candidatos van a ser tales, ¿no? Tales componentes. Ese es, jóvenes. Ahora, en productor consumidor, pues, como digo, puede ser 1 a 1, o unicast también le llaman, multicast, o puede ser 1 a todos, el broadcast. Todo eso se puede hacer en productor consumidor. ¿En qué jerarquía se puede manejar en productor consumidor? Maestro esclavo, multimaestro, o sea, más de un maestro, peer-to-peer, ¿no? Que les decía, y peer-to-peer es como decir, no hay nivel, los dos son el mismo nivel. ¿Qué método de intercambio de datos puede haber? Tipo pooling, tipo cíclico. Pooling es por consulta, ¿no? Tipo cíclico, o sea, cada cierto tiempo, o de repente por cambio de estado. Solamente se va a transmitir, si es que hay, por ejemplo, un sensor inductivo que está en red, cada rato no va a estar enviando estoy en 0, en 0, en 0, estoy en 0, no detecto, no detecto, no detecto, no detecto, o sea que vas a saturar la red, ¿no? El controlador al PLC le vas a quitar tiempo, ¿no? Entonces le dice, mira, sensor, cuando tú, si detectas, solamente en ese momento envíame la trama. Es un COS, ¿no? El famoso COS. El cíclico es cuando tú lo programas por periodo, ¿no? Cada cierto tiempo te va a enviar datos. Y el pooling es por consulta. Pues, a ver, en este caso quiero dato ahí. O me quieres enviar, le consulta, ¿no? Por software. Y acá vienen los más importantes. ¿Qué tipo de mensaje puedo mandar por consumidor? Implícitos o implícitos. Ahora, eso también algunos le llaman datos de proceso o datos de configuración. Lo que hay que entender es que, y esto a veces más allá del nombre, lo llaman explícito o implícito. El implícito contiene datos, ¿no? Es lo siguiente, ¿no?
ustedes transmiten datos en el cable, pues hay de todas maneras datos, hay datos. Ahora esos datos pues los puedes caracterizar. Una cosa es que viaje un dato de alarma, por ejemplo, dice, mira, ahorita ocurrió una alarma. Otra cosa es que viaje un dato de la información de un sensor, por ejemplo. De repente, otro dato que podría viajar es la información de un set point que está viajando en la red. Pero también podría viajar, por ejemplo, la información de una configuración de cero y span de un equipo. Está viajando, mira, configuración del cero y span, viajando ese tipo de datos. O de repente puede viajar en la red también un programa, descarga de un programa. Cuando tú haces descargar un programa, también ese es un tipo de dato, ¿no? ¿Qué tipo de dato? Me refiero a la clasificación en sí, ¿no? ¿Qué está viajando en la red? Está viajando todo un código que se va a meter a un PLC, por ejemplo. Entonces hay que saber clasificar pues los datos, ¿no? Por eso lo clasifican en datos de proceso o datos de configuración. Acá le he puesto implícito o explícito. Datos de proceso, que algunos lo llaman así, muchos lo llaman así, se refiere, por ejemplo, al valor de un timer, al valor de una marca que vas a mandarlo por red, al valor de un contador, el valor de un contacto, de una entrada, de una salida. Son datos de proceso, ¿no? El valor de un sensor, el valor del porcentaje de abertura de un acto, de una válvula. Eso le llaman datos de proceso. O sabes que también podría ir pues otro tipo de datos, como les digo, ¿no? Configuración de la tarjeta, configuración de los módulos en general, puede haber alarmas, puede ser la descarga, configuración. Eso ya son datos de configuración, que acá le he puesto como explícitos, categoriza, pues, ¿no? A todo ese tipo de datos dejar en producto al consumidor. En origen destino, viajar es los dos tipos de datos, es muy limitado, muy limitado. En origen destino viaja eventos, deja datos de configuración eventualmente, quizá al inicio, pero después ya en línea no viaje. Y una alarma y que te diga, mira, ocurrió una alarma y que pueda ser que se genere en la red. Es difícil. Pero solamente en línea sí podías manejar ese tipo de datos. Después, cuando ya está en línea, en origen destino, lo único que te manda son datos de proceso, nada más. Datos de proceso, ¿no? Te va mandando el valor de un sensor, el valor de una marca, quieres supervisarlo, de repente cuánto está el acumulador de un contador. Esos son datos de proceso, ¿no? Pero en origen productor consumidor no, pues en productor consumidor tú puedes tener todos los tipos de datos en el momento determinado, en línea, perdido. Esa es la ventaja, ¿no? Y ese es, todo eso está, bueno, es parte de redes, pero lo he puesto acá un poco para que lo puedan leer si desean. Aquí dice, implícito contiene solamente datos, ¿no? Como datos se llama eso, pero datos de proceso, ¿no? Y el otro puede contener instrucciones, mensajería, configuración o programación, algún servicio de mantenimiento, o sea, todo eso viaja. Y eso está explicado aquí, ¿no? Tipo de mensajes explícitos para cargar, descargar programas, modificar configuraciones, tendencias, diagnósticos, todo eso está metido. Es el explícito, ¿no? Los datos de entrada, salida de proceso, o los implícitos, como dices, solamente son pues datos, ¿no? Timers, contadores, marcas, etc. Los dos pueden vivir en la misma red. Acá está la jerarquía por si acaso, cuando es maestro esclavo, multimaestro, punto a punto. Después está y pueden convivir, ¿no? Los intercambios de entrada-salida, por ejemplo, maestro Puli por consulta, puedo hacerlo por periódico, lo configuro cada cierto tiempo, voy a recordar, lo puedo hacer por COS, por cambio de estado. Todo eso se puede hacer en productor, en el modelo de red. Entonces dice, ¿puedo manejar datos de entrada-salida o de proceso? Sí. O implícitos, sí. Explícitos también. ¿Puedo manejar maestro esclavo? Sí. Multimaestro también. Punto a punto también.
¿Puedo hacer transferencias por cambio de estado, cíclico, pooling? Sí. O sea, todo puedes hacerlo a la vez. En productor consumidor todo se puede hacer. Origen destino tiene limitaciones. En origen destino, como les digo, explícitos, es muy limitado, a veces no lo tiene, solamente tienes acá. Normalmente es por pooling, en algunos cíclicos también no te soporta. Después sí, esto sí, multimaestro, punto a punto, maestro esclavo sí lo soporta, porque tiene que ver más con las jerarquías, esto se soporta en origen destino, ¿no? Entonces es más eficiente. Entonces, y aquí uno puede combinar, ¿no? En la red pueden estar por cambio de estado, por pooling, peer-to-peer, broadcast, multicast, multimaestro. Y acá ya están algunos protocolos. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero en origen destino están estos. Profibus, Interbus, ASIC, Rio, Modbus, hay varios. Acá faltan. Y en productor consumidor están algunos como el Divine, Control Field Bus, el Control Bus, el Ethernet IP. Bueno, el Profinet también, ¿no? Dentro del Profinet hay Profinet clásicos, pero el Profinet está por acá. Por eso a veces el Profinet llega a ser real time, por la capacidad de, digamos, de determinística que tiene en la respuesta frente a sus transacciones. Entonces, el consumidor es superior al origen destino, mejor tiempo de respuesta, es más flexible y por lo tanto genera mayor productividad. Entonces, eso es bueno que, espero que para sus conocimientos, pues, en general, pues, ¿no? De las redes, todo lo que tiene que ver en el ámbito de conectividad, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Creo que algunos me dijeron que habían llevado redes o están llevando redes, me parece. ¿Quién ha llevado redes ya? 3, 6, 9, 10. Estamos en la mitad, ¿no? Menos. ¿Quién ha llevado redes? Ah, Julio ya llevaste, ¿no? Ah, recién va a ser Sergio. ¿Y qué redes hicieron, Julio? También Profibus seguramente han hecho y Profinet, ¿no? Eso lo ha llevado en virtual. En virtual sí es bien complicado llevar redes, ¿no? ¿Cómo hicieron, ah? Otras redes, ¿cómo qué, ah? ¿Cómo qué redes han llevado? Aparte de eso. ¿Y en virtual cómo pueden hacer? ¿O han ido a la universidad? Porque redes es bien complicado en virtual, ¿no? Bueno, ¿qué será Plug and Go? ¿Qué será? No escuchas, ¿no? Ah, sí, pero sí, porque redes es, como tienes que trabajar con más de un equipo, es un poco complicado. Ah, ya, es más teórico, entonces. Ya, que ese es un problema. Sí, pues, así no se aprende mucho redes. Yo voy a dictar redes, bueno, y pensaba dictar redes en julio, pero ya me ha desanimado toda la situación política, todas esas cosas me ha desanimado. Quería ir con mis equipos, pero no sé cómo será la situación ahorita que se presenta. Está un poco incierta. ¿Qué será, pues? Bien, ¿alguna consulta, preguntas? Mm, Aquí entramos a la máquina virtual solamente por lo menos para darles algunas indicaciones. Carguen su máquina virtual.
¿Dónde está? Yo, por ejemplo, hago redes con estos equipos, ¿no? ¿Dónde está? Justamente con el Control I, que es el que se presta, porque él tiene, pues. Los PLCs normalmente no tienen, ¿no? Hay PLCs del Snyder, sí tiene. Del Snyder, X, pero eso sí tiene, estoy viendo que vienen con productor consumidor. Lo de Siemens tienen, pero solamente creo que en Profinet nada más. Ahora indicaciones, ¿eh? ¿Cómo es? Ah, ¿dónde está el control ahí? Acá está. Yo le digo al grupo anterior, le digo, muchachos, prepárense para que va a subir la tensión ya. Chasús. Pero bueno, ustedes ya están egresando, pues ya la mayoría de ustedes egresan. Los que están llevando PLC están octavos todavía les falta. Que cargue un rato. Ah, este año. Ahora salen, terminan la universidad y ya no hay chamba, pucha. ¿Cómo será que? Ah, ojalá que este medio año que siquiera se recupere algo, pues no, o sea, ya 2 años es mucho, ya, cha, qué triste está. Ay, ya sé por qué se pone lenta esta máquina. Vayan creando un proyecto, solamente para indicarles cómo se configura en este equipo, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo es eso, meeting? ¿Cómo es con...? Son así presentaciones, por ejemplo, se llaman Listos para el Éxito, el programa, que ¿Ya? te ayudan a realizar tu CV, todo, te ayuda para hacer tu LinkedIn y puedas mejorar tu marca personal. Es como Y es como que te entrenan, ajá, es como un training y una es inducción, ajá, una algo así. inducción y también te presentan diferentes compañías, por ejemplo Nestlé, Bacus, mineras, también hay de bancos, pero bueno, nosotros casi no nos gustan los bancos, no vamos a ese a salir, pero así, diferentes empresas industriales grandes, algunas internacionales, por ejemplo, en este último ha habido del puerto de Callao, también están buscando practicantes, bueno, están en busca de practicantes, hay programas para practicantes y te indican cómo hay programas, qué cosas tienes que hacer en sus entrevistas, cómo es su método de selección y todo eso. Entonces es muy interesante. Claro, bueno, está bien. No sé, ¿eso había antes? Creo que no, ¿no? Sí, sí había antes, según he Sí, visto, creo que ya van 2 años. debe ser 2 años, ¿ah? Ajá. Porque con alumnos yo más o menos 2 años, bueno, me acuerdo que no me comentaban de eso y más bien les decían que busquen ellos mismos, ¿no?
Hace dos no años encontraba. que hay ese programa, pero tienes que pagar. Ese programa tienes que pagar, obviamente tienes que aportar de tu bolsillo, que son en ¿Ah, total, a sí? ver, 170 soles. 65 uno y 65 dos, son dos pagos. Ay, es un pago, digamos. Claro. Bueno, más o menos tú estás pagando para conocer las empresas y que te hagan el programa de entrenamiento. Y sí, sí, Pero no es bueno. que no te dan no te contactan con la empresa realmente, solo te Sí, dicen, sí te contacto ah, porque ahí dice que los mejores perfiles de LinkedIn se los va a pasar a las empresas y de paso también pasan tu CV. Que las empresas que tú ok, hayas seleccionado que hayas ido a sus meetings. bueno, y por ahí hay pues algo, una opción, ¿no? Claro, ya estoy Pero viendo ya ahí, unas empresas así internacionales ahí. Me meto ahí en el rubro internacional. claro, bueno, es una alternativa buena, está bien, ya cargó, no cargó esto. Bastante demora. Un ratito, por favor, no quiere cargar esto. Ahí cargo ya. Justo estaba conversando, bueno, le estaba conversando con un muchacho no sé en qué curso, ni me acuerdo en qué curso. Justo fue en control, creo. No, sino que como estamos hablando del tema político y me dicen, profe, no hable del tema político. Entonces yo le digo, pero la política no es mala, porque al final el tema laboral todo influye en el tema político, o sea, todo va concatenado. Le digo. Me dicen que no lo vayan a sancionar. Que siempre creo que han sancionado a un profesor, creo, ¿no? Pero no debería, pues, porque depende yo digo, depende de qué habrá estado hablando el profesor también. O sea, yo desde que tengo uso de razón, las universidades son espacios de discusión, solamente es tema de estudiar conceptos, teoría, ¿no? También son espacios de discusión de muchos temas nacionales, sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora no tiene que ser, bueno, al final, de alguna u otra manera, todos somos políticos. Eso que digan que no, yo no soy político. Bueno, de repente una persona que no tiene opinión o que no le interesa nada, pues podría decirse que no es político. Pero en general creo que la mayoría de personas somos políticos de una u otra manera. La universidad debería haber espacios, por ejemplo, como cosa que no veo mucho, ¿no? A veces lo veo muy escondidos. En la Universidad Católica, por ejemplo, hacen eso, ¿no? Pero no son tan abiertos como cuando hacen reuniones para discutir, por ejemplo, el tema de igualdad de género, ¿no? Por ahí se habla de conversatorios, pero ese conversatorio no se discute. No sé si en la UPC, por ejemplo, han discutido eso entre alumnos, me refiero, ¿eh? No entre profesores. O sea, que un profesor o un funcionario de la universidad pueda guiar ese tipo de discusiones, porque es importante, pues. O sea, no es que porque estudio y ya nada más no debo saber nada de esas cosas. No sé si eso se da, ¿sí? No sé. Miren, aquí voy a crear una tarea. Bueno, con este mismo. El trabajo está en la parte del hardware. Tendría que crear dos realmente, dos proyectos, ¿no? O sea, tendría que crear esto, tengo que lanzar dos. No había lanzado dos, le he cerrado. Pero en uno tienes que, por ejemplo, acá tienes que poner la tarjeta de red. Voy a ponerle una tarjeta de red, comunicaciones. Uno de los más conocidos es el NBTA, puede ser este. Ahí les voy a poner el nombre.
en el chat. Sería el 1756 NBTA, que es uno de los más modernos. Bueno, no es tan moderno, pero es un nombre más o menos bueno, ¿no? Puede ser el A o el B, pero el A pongamos el ENET es otra cosa, ¿ya? Sino todo eso son tarjetas de comunicación, y el que estoy escogiendo es de Ethernet. Entonces ahí lo he escrito en el chat, el NBTA es la 100, L, es L156, ahí creo que he puesto mal. No está bien, 1756, ese ahí lo escojo. La revisión lo puedes dejar por ahora, le pones un nombre y le pones un IP, ¿no? Cualquier IP, ¿ya? 192, 192, 168, 1, 1, por ejemplo. Ok. No quiere cargar el otro. Después cierras nada más, ¿no? Y acá aparece. Ahora dentro de esto aparece una red y sobre él tienes que colocar otro Ethernet. Este es el, digamos, el Ethernet de este CPU. Pero tienes que unirlo con el otro Ethernet del otro CPU. Por eso aquí creas un nuevo módulo, el mismo módulo, ¿no? NVTA. A ver, aquí teníamos que crear primero, a ver, déjame acordar. Ya, creo que acá primero vamos a generar, pues, un comunicaciones. Acá está, NVTA. Y le pones el IP del otro módulo, ¿no? Entonces acá tienes que hacer un trabajo más físico al comienzo, ¿no? Dices, mira, este es el Ethernet de este CPU. Vamos a cambiarle de número, ¿ya? Que sea está en el 2. Este es mi CPU, con el que estamos programando. Dentro de esto dentro del backplane pertenece mi Ethernet, pero dentro de este Ethernet he armado una subred. Estoy colocando el otro equipo. El otro equipo dice, va a tener otro puerto, o sea, el ENET, que es la red de este dispositivo, con el otro ENET se une, con el remoto que dice, ¿no? Es como tener una red, pues, está armando. Y dentro de eso, acá tiene su backplane del otro equipo. Y aquí es lo que voy a poner el otro CPU, ¿no? Acá pongo el CPU del otro. Igual en este caso tendría que ser, bueno, le puedo poner por ahora, solo como no se puede simular esto, puedo ponerlo el 5561. También le podrías poner el simulador, por ahora. Este sería pack remoto. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer una configuración más que todo de comunicaciones, ¿no? Digo, mira, este es mi CPU local, esta es mi tarjeta. Prácticamente esos son los dos que yo tengo acá en mi equipo, ¿no? Pero voy a hacer una subred. Y digo, en esta red va a estar otra tarjeta remota. Sobre esa tarjeta remota va a estar un backplane y un CPU. Este es un CPU con su Ethernet. Y si tuviera otro, también armaría aquí otra red. De tal manera que cuando yo creo mi programa,
aquí en el... Puedo hacer por ejemplo, un simple move, ¿no? Y digo, si quiero que sea productor, solamente tengo que decir data que voy a transmitir va a ser a data en red. Voy a poner data producida. Data transmitir, bueno, a este le pongo solamente dato. Le creo como un entero, o real, por ejemplo, ¿no? Un nuevo dato. Lo dejo como doble entero, ya, ok. Para data producida, sí tiene que ser, mira, para que este data producida viaje en la red, tiene que ser de tipo produced. Acá viene el tema, ¿no? Tiene que ser de tipo produced. O sea, no es cualquier dato. Ese dato tiene que ser producido. Y ese dato producido es el que viaja en la red. O sea, no es cualquier dato, ¿no? Entonces tú tienes que decirle, mira, esta variable, data producida, tiene que ser el tipo produce. Normalmente es de alcance global. Ahora, como es tipo producida, acá le pone, al activar la conexión, normalmente dice cuántos consumidores eh, pueden consumirlo en un instante. O sea, no significa que solamente uno lo puede consumir, sino a la vez, ¿no? A veces acá tú puedes cambiar 5, 7, 8 consumidores a la vez, ¿no? Pero ahí a veces acá aparece, antes cuando estaba en base, esto está desactivo. Pero como le dice que es un tipo produced, es un tipo de dato que es particular. Es un dato particular que va a salir por la red. Y eso es todo, ¿no? Eso es todo. Porque cuando tú ya entonces escribas aquí, cuando tú escribas acá un valor, ese dato ya viajó a la red, ya. Se botó a la red. Es mucho más simple que origen-destino, ¿no? Es mucho más simple que origen-destino. Ahora, para que lo que sí tengo que hacer acá todo, bueno, ahorita no sería necesario haber configurado esto, porque yo soy el que estoy produciendo. Como soy el que estoy produciendo, no me interesa a quién le llegará el dato, pues, ¿no? Solamente lo envío. Tiene que ser tipo produce. Pero si yo quisiera ser consumidor, o sea, por ejemplo, si yo quiero ser consumidor, ahí sí importa de dónde viene. Ahí sí importa esto configurado. Por ejemplo, yo podría decir, mira, acabo de poner, voy a recoger data consumida que alguien me va a mandar seguramente. Y acá lo voy a guardar localmente, ¿no? Este sería un dato local. Pero este tiene que ser, como esto va a recibir lo que alguien le envía en la red, o sea, por acá él está votando, este equipo por aquí está votando en la red. Por acá yo estoy consumiendo. Alguien que me manda una red, lo voy a definir como tipo consume sería. Ya no produce, sino como consume. Pero mira, acá sí hay que configurar algo más. Como es consume, esto mira que se va a activar. Aquí se va a activar otra cosa ahora. Yo voy a consumir, pero ¿qué voy a consumir? Acá dice, mira, yo voy a consumir el dato que viene del otro. Acá tengo que tener una lista de controladores, va a aparecer. ¿De dónde salen estos? De acá, ¿no? De lo que están todo en red, de lo que está acá todo en red, de ahí va a aparecer, toda esa lista va a aparecer aquí. Y yo voy a saber quiénes están en red, pues digo, por ejemplo, ahorita he puesto solamente un pack remoto, solamente uno que está en red. Entonces acá me aparece solamente él. Y digo, mira, voy a consumir tu dato, no sé, pues habría que ver qué dato me va a enviar él, ¿no? Y yo tendría que saberlo. Y nada más, ahí estoy haciendo el enlace. Listo. O sea, aquí ya estoy consumiendo el dato que el otro me va a mandar, que acá, que está en red, que le he puesto aquí, que ese me lo va a mandar en red, ¿no?
Y ese es mayor trabajo. Bueno, acá está ya por el tipo A. Entonces, ese es todo, ¿no? Es todo lo que tiene que hacer, ¿no? Acá ya defino como tipo producet y este de acá es como tipo consumet. En el consumet tienes que decirle con qué dato o qué dato que está en red va a abordarse en esta variable data consumet. Tiene que haber una forma de asociar las variables que están en la red con las variables de tu localmente que tienes. Esa es la configuración que se hace. Y funciona muy bien. Yo normalmente trabajo yo con estos equipos de los control y se ve pues la diferencia entre un origen destino y un productor consumidor, ¿no? Lo que déjenme recordar si es que esto se puede simular con dos máquinas virtuales. Yo alguna vez le dejé como tarea a un alumno y creo que sí lo llegó a hacer, ¿no? Como este es por Ethernet, creo que lo había llegado a... había duplicado sus máquinas virtuales y había podido hacer el productor consumidor, pero como no tenía el equipo, yo le dije, de repente prueba con dos máquinas virtuales y, y ya pues es lo mismo, ¿no? Configura todo así como les di una guía, ¿no? Para que haga. Y me dijo que sí lo había hecho, ¿no? O sea, parece que sí se puede hacerlo con máquinas virtuales, ¿ya? Pero tendrías que tener dos máquinas virtuales. Porque como tú vas a lanzar el emulator, el R-Logic Emulator 500, 5000, entonces eso solamente soporta un CPU. Eh, no creo que soporte dos. Entonces, de repente eso les podría, a ver si lo intentan, ¿no? A ver si lo intentan con, con copiar, duplicar la máquina virtual, le cambias el IP a las máquinas virtuales, lo enlazas entre las máquinas virtuales que se vean y de repente sí se puede hacer. Voy a tratar de ver, yo también verlo si es posible, ¿no? Para que vean cómo es el enlace productor-consumidor, ¿sí? El lunes, como les digo, vamos a tratar de ver, ya he alimentado al PLC, he cableado, le estaba instalando el driver, que lo que pasa es que como ahora ya las computadoras no tienen 232 y este PLC pues es 485 por 232, ¿no? Y también comunicación serial por 232 y 485. Entonces la computadora no soporta eso, ¿no? Entonces, y te está buscando un adaptador de USB, ¿no? Pero no tenía el driver, ya le instalé el driver, ya también ya el software ¿cómo se llama este software? Ese software sí estaba en la máquina virtual, que es un software que ahí también ustedes lo tienen para hacer el Modbus, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que me falta es verificar la página. Hay una página para que nos calcule el chequeo de errores. Por ejemplo, aquí, mira, ustedes lo tienen, ¿no? Este de acá es un software. Ese software, ¿no? Es como una especie de... Eso también deben tener ustedes, ¿eh? Es una especie de... ¿Cómo se llama esto? De hiperterminal, algo así, ¿no? Pero no está con licencia. Entonces, con esto vamos a construir el protocolo. Vayan leyendo, por favor, la guía de protocolos que les di de Modbus. Porque acá yo voy a escribir mi protocolo. Por ejemplo, 0A 03 00 0 1000 CRAB. Eso tengo que entender yo. Ese es un protocolo. Entonces, por eso ahí les había puesto qué cosa es cada función, qué cosa es cada parámetro. Y lo interesante que esto yo lo mando, si está en Modbus, es un código Modbus, el PLC te responde. Es lo interesante es eso, ¿no? Que el PLC te responde, ¿no? Tú estás construyendo el protocolo y con esa guía que les he dado es suficiente, ¿no? Por eso les pediría que revisen. Tú vas construyendo tu propio, los códigos, qué debe ir acá, qué debe ir allá,
y él te va a responder. El PLC es, porque el PLC ya tiene internamente dentro de su sistema operativo implementado ese protocolo. Entonces, por lo menos cuando yo lo hago con los en real, los alumnos les agrada porque ahí empiezan a entender un poco más lo que es un protocolo que está pasando internamente, ¿no? Es lo que está pasando internamente. Eso lo vamos a ver el día lunes, pues, ¿ya? Espero puedan tener tiempo para poder observar por lo menos, ¿no? Voy a tratar cada uno, les voy a mandar el TeamViewer para que se conecten, el TeamViewer, para que puedan de repente alguno de ustedes acceder a mi máquina desde donde están. Les voy a mandar el TeamViewer, ¿ya? Para que lo vayan instalando en su computadora. El problema es que tal vez no usemos ¿cómo se llama? El Blackboard, ¿ya? Porque el Blackboard es, no sé si todos tienen un correo Gmail para que puedan entrar al Webex. A ver, a ver si por favor se comunican todos. El delegado está ahí. A ver si se comunican por favor. Vamos a usar de repente el Webex Cisco o el Cisco Webex, ¿ya? Creo que para eso, creo que se escribe así Webex. Para eso es rápido, es bien ligero, eso es lo bueno de él, ¿no? Yo uso eso, por ejemplo, para texto, es bien ligero, ¿no? Lo único que tiene creo que tener una cuenta en Gmail, me parece. Entonces, con eso, lo que pasa es que así ustedes han visto que cuando comparto todo se hunde, ¿no? Se ve uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Feo se ve en el Blackboard, ¿no? Entonces, lo que se ve, el web sí se ve toda la pantalla, entonces uno puede entrar a mi computadora y va escribiendo y todos van a poder ver también, eso es lo bueno. Pero si es que de repente